Buenas tardes a todos. En nombre del Grupo Astronómico del Zulia les damos la más cordial bienvenida a este webinar que busca reactivar la serie de webinars divulgativos que teníamos hasta hace un tiempo en la agrupación. Mi nombre es Audio Lea, soy miembro del Grupo Astronómico del Zulia desde el año 2006. Fui uno de los miembros fundadores de la agrupación y bueno, feliz de estar de nuevo por estas lides. El tema que hoy nos ataña tiene que ver con el webinar del cometa 31 Atlas, que está pasando relativamente próximo a la Tierra en estos días y que ha causado todo un revuelo, no solamente a nivel astronómico, sino como pueden imaginar, ha causado todo un revuelo a nivel, digamos, de los medios, que obviamente, pues, por las particularidades muy especiales de este cometa, pues, ha dado de qué hablar en torno a muchos aspectos especulativos que la persona pues, que tenemos acá, que va a ser nuestro ponente en el tema, nos va a aclarar desde el punto de vista científico, como siempre hacemos en nuestra agrupación. Nuestro invitado es el astrofísico Paul Calderón, él es miembro de la agrupación, miembro del GAS, un muy buen compañero, buen miembro del grupo y obviamente pues harto conocedor de estos temas. Él es el que va a buscar ilustrarnos un poco más al respecto sobre todo lo que tiene que ver con, no solamente con el cometa que del 31 Atlas que está próximo a la Tierra ahorita, sino también de los cometas en general, estos visitantes estelares del sistema solar que son durante épocas muy primigenias han sido tanto considerados por algunas culturas como de buenos o malos augurios, dependiendo de la cultura obviamente, pero que la ciencia pues siempre, cada vez que pasa uno de estos cuerpos celestes, siempre ve lo que tiene que aprender sobre lo que son los cometas en sí. Vamos a darle la bienvenida a Paul Calderón. Paul, ¿estás allí? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sí, encantado de acompañarlos el día de hoy a tratar de hablar un poco de este tema que ha dado mucho revuelo estas últimas semanas. La verdad que sí, las redes sociales han prendido en llamas con este tema. Sí, totalmente, Paul. Paul, mira, antes de que entremos en materia, antes de que entremos en el webinar en sí, en la explicación que nos va a dar sobre los cometas y el 31 Atlas particularmente, danos una perspectiva a quienes no te conocen de ti como persona. Sabemos que eres miembro del GAS, pero háblanos de ti, eres astrofísico. Cuéntanos cómo fueron tus orígenes, cómo te iniciaste en esto y lo que estás haciendo en la actualidad. Bien, bueno, ¿cómo llegué a esto? No es un camino muy típico porque la mayoría de los que entran en este mundo es que o vieron un documental o leyeron un libro o fueron a una charla, a un planetario y se enamoraron de la astronomía. En mi caso yo vivía en un pueblo muy chico, por lo cual nada de eso existía en mi pueblo. Y yo caí en la astronomía más por culpa de un anime a los otaku. Actualmente los otakus somos famosos, pero en ese tiempo no éramos famosos. Caballeros del Zodíaco, algunos lo recordarán. Y Sí, claro. me interesó tanto las armaduras que comencé a investigar información sobre ellas y me di cuenta que trataban de constelaciones. Y buscando más información de esas constelaciones de las armaduras, terminé con un libro de astronomía en la mano y de ahí en adelante me perdí, ya fue la perdición. O sea, el libro que tomé fue muy famoso, Guía para Viajeros del Cielo, de Germán Puerta ¿Ya? Restrepo. Sí. Entonces, de ahí en Conocido adelante, divulgador de astronomía de Colombia. exacto, muy famoso. Y en esa época fue el primer libro que logré tocar de astronomía y de ahí en adelante no paré de buscar información hasta que me di cuenta que me gustaba. Ya después olvidé los Caballeros del Zodiaco y me concentré más en la astronomía. Está este, bien. Ya después seguí una carrera en ciencia buscando hacer astronomía, pero en Venezuela no existe la carrera de astronomía, lamentablemente. Toca Sí. irse por física, así que hice la licenciatura en física en la Universidad del Zulia. Ahí terminé conociéndolos a ustedes en el Zulia, porque Ya. yo no soy originario de Maracaibo realmente. Compartí con ustedes, compartí con la gente del planetario, obviamente con los laboratorios de astronomía de allá de la Facultad de Ciencias de Luz. Puedes decirnos de De, dónde disculpa, Paul, pero puedes decirnos a toda la audiencia de dónde eres originario en Venezuela, de qué parte. ya, normalmente cuando digo el nombre del pueblito, ni los venezolanos saben dónde queda. Me pasa mucho aquí No. en Chile, cuando me consigo a un venezolano y le digo, no, yo soy de Nueva Bolivia. Ese es el nombre del pueblo donde yo vengo. Me dicen, ¿qué? ¿De Bolivia? ¿Del país? Y yo, no, no, no. De Nueva Bolivia, un pueblito pequeño en el sur del lago, cerca de Cajaseca, también un pueblito pequeño también. Cajaseca es un poco más famoso, pero para los que todavía no se ubican, la ciudad más cercana son Valeras y El Vigía. Estamos a mitad de camino entre esas dos ciudades. Ya. Entonces,
Yo tenía un amigo que se burlaba mucho porque decía que mi pueblo solo era un bulevar, y en efecto tenemos un bulevar nada más, así que Bueno, es pequeño. Pero bueno, de ahí pasé a Maracaibo, a Zulia, donde hice la licenciatura, y cuando finalicé la licenciatura ahí, obviamente mi tesis la busqué hacer en astronomía, en el área astrofísica. Pasé a hacer el magíster en Caracas, en el Instituto de Investigaciones que está allá, el IBIC. De nuevo, la maestría fue en física, pero mi tesis y mi investigación fue en el área de astronomía. Al ya. finalizar la maestría, opté a buscar un doctorado afuera y empecé a hacerlo aquí en la Universidad de Concepción, en Chile, en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. No estoy en el norte, estoy en el sur. Ya. Y actualmente también trabajo en el área de astronomía, a pesar de que mi doctorado es en física. O sea, yo estoy haciendo el doctorado en física, pero siempre busco que la tesis sea en astronomía. ¿Por qué no pude hacer doctorado en astronomía? Bueno, porque ya mi carrera previa en Venezuela era de física, así que al llegar a casa me hizo más fácil insertarme al doctorado de física que el de astronomía. Pero igual, o sea, sigo tratando de vincularlo con la parte de astrofísica. Ya, excelente, Paul. Bueno, era un poco más para que la audiencia te conozca, pues ya como persona, no solamente como con tus conocimientos de astrofísica. A las personas que no nos conozcan, el Grupo Astronómico del Zulia surgió en el año 2006. De hecho, tuve la suerte de ser una de las personas fundadoras de la agrupación en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, al occidente del país. Bueno, por las razones que ya harto conocidas de todos, muchos hemos tenido que emigrar. Paul está, como bien lo dijo, en la ciudad de Concepción, al sur de Chile. Yo estoy en la actualidad en la región metropolitana, en Santiago, y hay varios miembros de la agrupación que están en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia. Estamos repartidos, pero todavía hay miembros, y es importante destacar eso, todavía hay miembros haciendo vida astronómica en Maracaibo, en la ciudad cuna, en la ciudad de origen del gas. Bueno, Paul, sin más preámbulos, pasemos de una vez a la presentación. Antes de comenzar, todas las preguntas que puedan tener, las dudas que puedan tener, pues van a ser respondidas al final de la presentación para que Paul vaya poco a poco desenvolviéndose en la misma. Y bueno, les queremos también recordar a nuestra audiencia que pueden contactarnos por los dos correos electrónicos, gasmcb@yahoo.com y grupoastrogas@gmail.com, y Paul allí está colocando el QR de la página y web en construcción que tenemos. También estamos en las redes sociales como el Facebook, donde se está transmitiendo ahorita este webinar, y también tenemos presencia en YouTube y en Twitter, aunque tenemos un problema allí con el correo origen de las dos redes sociales, pero por ahí pueden ver material y publicaciones divulgativas que hemos estado subiendo durante estos años. Ya, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. Y entonces los micrófonos son tuyos, Paul. Gracias. Bueno, como bien dice audio, pueden ir dejando sus preguntas escritas en el chat del Facebook y nosotros las vamos a estar leyendo al final. Voy a compartir pantalla, así que ahorita vamos a tener una pequeña presentación para hablar un poco sobre estos objetos. Bien sabemos que, como les dije, ha dado mucho que hablar la presencia de un cuerpo interestelar los últimos meses. Pero quiero hablar un poco más de qué son estos cuerpos y un poco así tratar de mostrar lo que sabemos y lo que se ha exagerado un poco también de este objeto. Como bien dijo Audio, tenemos redes sociales que pueden seguirnos a través del QR que está ahí acompañando la presentación. Y antes de hablar de los objetos interestelares, es bueno hablar un poco de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Uno de estos cuerpos que nos visitan cada cierto tiempo y que son pequeños pero abundantes son los cometas. Los cometas se hacen famosos cada cierto tiempo cuando aparecen debido al espectáculo que ofrecen, que no es típico, y están conformados principalmente por cuerpos rocosos, imagínense como los asteroides, pero tienen ingredientes extra como el agua, dióxido de carbono, metano, entre otros. El agua es el ingrediente más, que los hace más llamativos a medida que estos cuerpos se acercan al Sol, ya que su órbita suele ser muy elíptica, muy alargada. Gran parte del tiempo se encuentran muy lejos del Sol, en lugares muy fríos, regiones muy frías del sistema solar. Así que el agua presente en estos cuerpos se encuentra en estado sólido. Pero a medida que su órbita va acercándolo al Sol, la temperatura del Sol comienza a calentar el agua presente en estos cuerpos y esta empieza a sublimarse.
En el núcleo, bueno, es la parte sólida, la parte propiamente sólida del cometa, está conformado principalmente por rocas, puede tener unas decenas de kilómetros o apenas unos cientos de metros. Es muy variable la cantidad de tamaño que pueden tener cada uno de estos cuerpos. Luego, cuando empieza a evaporar el agua, se forma algo llamado la coma. La coma es como una atmósfera alrededor del núcleo que se extiende mucho más allá en tamaño, pueden llegar a cientos de kilómetros o incluso algunas comas, pero básicamente es los gases calentándose y liberándose y quedando alrededor del núcleo. Luego, si la tasa de emisión de gases es demasiado grande, empieza a formarse una cola, la cola propiamente. Pueden haber más de una cola, puede estar la cola gaseosa y la cola iónica, pero básicamente son los elementos que son arrancados del cometa por causa del viento solar, ya que el Sol emite radiación y esa radiación genera una presión que arrastra el material que está sublimando el cometa, ya sea polvo, gas o elementos más ionizados, lo que forman las distintas colas, las colas de gas, la cola de polvo o la cola de iones. Así que ya sabemos que un cometa puede tener entonces más de una cola, en el caso de los cometas del sistema solar. Ahora, ¿de dónde vienen estos cuerpos? Bueno, estos cuerpos suelen venir de un reservorio que está más allá del planeta Neptuno, conocido como el cinturón de Kuiper, o incluso aún más alejado, en una nube conocida como la nube de Oort. Básicamente, imagínense como un anillo que rodea el sistema solar, conformado por cuerpos rocosos y llenos de hielo, de agua, que son los cometas, que están orbitando el sistema solar y cada cierto tiempo, por perturbaciones gravitacionales u otro fenómeno, alguno de estos cuerpos se acerca al interior del sistema solar y hace esta trayectoria donde al acercarse demasiado al Sol comienza a evaporar estos gases y forman estos colas y obviamente estos espectáculos que podemos observar en el cielo donde se ve brillante en la noche estos cometas. Muchas personas piensan que los cometas, cuando ven una estrella fugaz o algún bólido, es un cometa. No, los cometas ocurren dentro del sistema solar, pero no en la atmósfera de la Tierra, y su desplazamiento no es tan rápido. O sea, uno puede observar un cometa durante un mes entero, por ejemplo. En cambio, los otros cuerpos que suelen verse más rápidos, fugaces en una noche, moviéndose muy rápido, son objetos más cercanos que ocurren propiamente en nuestra atmósfera cuando ingresan partículas y se queman en la atmósfera. Así que no confundir bólidos, meteoros o con cometas. Bien, estas son características de los cometas de nuestro sistema solar. O sea, nuestro sistema solar ya tiene estos cuerpos como sí y nos visitan cada cierto tiempo. Ahora, algunos cometas famosos. Bueno, está el cometa Halley, es el más famoso de todos debido a que fue el primero en predecirse su órbita y predecir que volvería en una fecha específica. Antes los cometas nos agarraban de sorpresa, no sabíamos por qué aparecían ni cuándo volverían a aparecer. Pero Halley, utilizando las leyes de gravitación de Newton y viendo las fechas de anteriores cometas, se percató de que había una periodicidad de uno de ellos y dedujo, esto es un cuerpo que está orbitando alrededor del Sol, como lo hacen los planetas, y con ayuda de la ley de gravitación estimó más o menos entonces cuándo volvería, aparte de los datos observacionales que había conseguido del pasado. Estimó entonces que, bueno, que cada 76 años aproximadamente este cuerpo nos visitaba y predijo que volvería y se estuvo esperando el regreso de este cometa y cuando por fin volvió, se comprobó, fue una de las primeras demostraciones que las leyes de Newton eran como que fieles y al mismo tiempo se hizo famoso porque, bueno, Halley fue el primero en predecir el regreso de un cometa y se le dio su nombre. El Halley volvió a pasar la última vez en 1986, aunque ese paso no fue muy favorable. Y bueno, dentro de 76 años, si le suman a 1986, le suman 76 años, vamos a volver a ver el cometa pasar de nuevo. Esperemos que en un paso más favorable para los que estemos presentes en ese momento. Cometas más recientes, bueno, el cometa Halley en 1997 nos dio un gran espectáculo para los que lograron ver. Yo era muy chico, no me enteré, en mi pueblo no llegó la noticia, así que no pude verlo. El Shoemaker-Levy también fue famoso en televisión debido a que se impactó
al planeta Júpiter, entonces se desfragmentó y hizo varios impactos, así que por televisión fue muy publicitado. El cometa Hyakutake fue también en 1996 un cometa muy brillante porque pasó muy cerca de la Tierra, lamentablemente también no me enteré, pero los que lo pudieron disfrutar, de verdad que cuentan que era enorme en el cielo, o sea, era bastante visible. Otros cometas más recientes, el cometa ZTF, que nos visitó en el 2023 y nos volverá a visitar dentro de 50.000 años, lo que nos muestra que las órbitas de estos cometas pueden llegar a ser muy largas y tardar demasiado tiempo en dar una órbita completa. O sea, de aquí a 50.000 años, de nuevo, no vemos ese cometa. Y el cometa Nishimura, en el 2023 también, que también dio un espectáculo bastante decente. Ahorita también tenemos otros cometas visibles, como el cometa Neowise y el cometa... se me fue el nombre. Bueno, ahorita si lo recuerdo se los digo, pero hay otros cometas extras que se están viendo en este momento, además de las noticias que hablan de los interestelares. Pero hablemos entonces un poco qué diferencia estos cuerpos que llamamos interestelares de los que ya conocemos en el sistema solar. Bueno, un objeto interestelar es un cuerpo que se originó más allá de la influencia gravitacional de nuestro propio Sol. Eso quiere decir que se formó fuera del sistema solar. Ahora, esos cuerpos están orbitando libremente en la galaxia. Posiblemente se formaron alrededor de otras estrellas, como así nuestra estrella, el Sol, cuando se formó, creó luego de los restos los planetas y a su vez de ahí, de esas nubes o material que quedaba, se formaron los asteroides y los cometas. Las otras estrellas en sus procesos de formación deben tener ciclos parecidos, donde además de formarse la estrella, se forman planetas, asteroides y cometas. Y esos cometas pueden llegar a ser expulsados por distintas razones, más adelante las veremos, formando cuerpos que luego ya no orbitan a ninguna estrella, sino que quedan errantes en la galaxia. Y cada cierto tiempo se encuentran pues con otras estrellas. En nuestro caso, cuando uno de estos cuerpos pasa por el sistema solar, estamos viendo un objeto que llamamos interestelar porque está cruzando el espacio entre las estrellas. La existencia de estos cuerpos interestelares ayuda a entender un poco más la dinámica de cómo puede ser nuestro sistema interplanetario o cómo es la galaxia en sí, porque nos da la posibilidad de estudiar objetos que se formaron en otros ambientes. También nos ayuda a entender que estos procesos donde se forman estrellas, luego planetas y cuerpos menores son bastante dinámicos y se dan los fenómenos de eyecciones donde a pesar de que se formaron estos cuerpos alrededor de una estrella, no se mantiene alrededor de la estrella, sino que hay perturbaciones, dinámicas gravitacionales complejas que obligan a expulsar varios de estos materiales. Y no solo pasa en esas estrellas, en nuestro propio sistema solar ocurre. Hay veces que algunos cometas de nuestro propio sistema solar se acercan tanto al Sol que el impulso gravitacional que le da el Sol al propio cometa lo termina sacando del propio sistema solar. O sea, el mismo Sol le sigue expulsando actualmente cometas de nuestro sistema que terminan formando también cometas que se dispersan en la galaxia y visitarán otras estrellas, y para esas otras estrellas, ese cometa que botó nuestro sistema solar es un interestelar. Así que bueno, eso nos da un poco de idea de la dinámica de nuestra galaxia. Ahora, ¿el que estamos viendo ahorita en noticias es el primer objeto interestelar? Pues no. Más o menos como en el 2017 vimos al verdadero primer objeto interestelar conocido como 1I. 1I significa primero interestelar. Esa es la I. Oumuamua. El nombre es de algún dios que tiene que ver con la cultura de los países del Pacífico, de estos países, bueno, de estas islas del archipiélago que se encuentran en el Pacífico. No conozco mucho la historia del dios realmente, pero este objeto fue observado
muy poco porque cuando nos dimos cuenta de su presencia ya se estaba alejando del sistema solar. O sea, nos dimos cuenta cuando ya había pasado por cerca de nosotros y se estaba retirando. Las pocas observaciones que se lograron hacer mostraban ciertas peculiaridades en el propio objeto. Por ejemplo, su morfología era un poco extraña, era como alargado o como muy plano. Podría ser un disco o con forma de como de cigarro o algo así. Cosa que no se ve normalmente en los cuerpos de nuestro sistema solar. Lo otro es que no se logró apreciar actividad cometaria, por lo cual terminó clasificándose como un asteroide interestelar. El tamaño no era muy grande, de unas decenas de metros, cientos de metros, si no mal no recuerdo. ¿Y cómo supimos que era interestelar y no era un objeto más, un asteroide más de nuestro sistema solar? Bueno, por su órbita. Su órbita era muy excéntrica, lo que nos indica que en realidad no pertenece al sistema solar. Más adelante hablaré un poco de qué son esos de las órbitas excéntricas para poder clasificarlo. Este objeto también dio un poco que hablar porque cuando aparentemente se acercó al Sol y se alejó, sufrió una pequeña aceleración, pero más adelante hablaremos de qué puede estar causando eso. Luego, 2 años después, apareció otro objeto que también nos dimos de cuenta cuya naturaleza no pertenecía a nuestro sistema solar. De nuevo, su órbita era muy excéntrica y lo terminamos llamando 2I Borisov. Ahora, el 2 es porque el segundo objeto conocido y el I por interestelar. Normalmente el nombre que acompaña tiene que ver o quién lo descubrió o el proyecto que lo descubrió o si se le da el nombre de algún dios. En este caso, el Borisov tiene que ver más con el nombre de los que los descubrieron. Este sí exhibió claramente una actividad cometaria porque formó una envoltura de gas y polvo y una cola, algo pequeña pero presente. Lamentablemente, la llegada del Borisov ocurrió durante más o menos la pandemia y la mayoría de los observatorios astronómicos en ese momento estaban en suspensión debido a que muchos estábamos encerrados en nuestros hogares y no se logró observar tanto como se quisiera. Además, este objeto pasó bastante retirado, pasó un poco más allá de la órbita de Marte, por lo cual tampoco se aproximó mucho al planeta como para poder observarlo. Aún así, las pocas observaciones que se hizo de Borisov mostraron que tenía una composición parecida a los cometas de nuestro sistema solar, con la presencia, por ejemplo, de agua, monóxido de carbono, carbono diatómico y ciertas peculiaridades en su química, presencia de níquel y otros metales en su atmósfera. Esto llamó la atención un poco de los astrónomos, o sea, detectaron níquel, metales en la atmósfera de un cometa. Y dirán ustedes, ¿qué tiene de raro? Bueno, sublimar un metal requiere mucho calor, hacer que se evapore un metal. Pero el calor que le llega a los cometas por el Sol y más este cometa que estaba a la distancia más allá de Marte, o sea que no estaba tan cerca del Sol, no es suficiente para sublimar metales. Así que eso llamó un poco la atención, lo hacía químicamente peculiar, pero más adelante vamos a ver que hay un estudio que luego, de otros astrónomos que luego estudiaron más a fondo esta irregularidad. Y el tercer objeto, que bueno, se descubrió este año, que ha dado mucho que hablar, más que los otros dos, no sé por qué, porque los otros dos también eran súper interesantes, es el 3I Atlas. El nombre Atlas viene por el proyecto de telescopios robóticos que observan el cielo. Este objeto es mucho más grande que los anteriores. Este tiene aproximadamente unos 20 kilómetros más o menos el núcleo del objeto, lo que lo hace por mucho el objeto interestelar más grande que hemos detectado. También su velocidad es mucho mayor que el de los otros dos cuerpos. Aquellos otros dos cuerpos interestelares también tenían una alta velocidad, pero este es mucho mayor, unos 214.000 kilómetros por segundo. Lo que lo hace el cuerpo que ha pasado por nuestro sistema solar, que nosotros conocemos más rápido. Y bueno, tiene también sus peculiaridades que vamos a ver más adelante, como una química un poco peculiar y algunas otras características extrañas. Pero cuando comparemos bien con otros cometas, veremos qué tan extrañas realmente son.
Bien, ¿qué es el Atlas? Bueno, aquí tengo una foto del proyecto Atlas, que es un grupo de telescopios en distintos observatorios de nuestro planeta. Uno de ellos se encuentra aquí en el norte de Chile y ese fue el que se encuentra aquí, el que descubrió en sus observaciones este pequeño punto luminoso que se puede ver ahí al lado animado, que parecía un asteroide moviéndose, pero luego que le determinaron mejor la órbita, se dieron cuenta que era extremadamente excéntrica y por ende no podía ser un asteroide de nuestro sistema solar. Con más observaciones luego vieron que tenía coma alrededor, o sea, por lo cual tenía una pequeña cola, por lo cual entonces no era ni siquiera un asteroide, sino era un cometa. Era el segundo cometa interestelar que nos visita. Digo segundo porque el primero era Borisov y el Oumuamua era un asteroide, no un cometa como tal. Entonces, de ahí fue el descubrimiento. Una vez que se dio la alarma, la ventaja de esta vez es que lo descubrimos mucho antes de que entrara al sistema solar, por lo cual nos dio más tiempo de observarlo y que actualmente todos los telescopios están funcionando, ya no estamos en pandemia, lo que ha hecho que se pueda investigar con mucha más profundidad. Para la comunidad científica eso era esperanzador, podíamos por fin estudiar con detalle un objeto interestelar. Lamentablemente la órbita de este cometa no se acercaría tanto a la Tierra, va a estar más o menos también a la altura de la órbita de Marte, incluso ya pasó cerca de Marte, y de paso la Tierra se encontraría en otra posición más alejada con respecto al Sol y al cometa que nos favorece. Pero bueno, aún así, los grandes telescopios pueden tratar de observarlo. Ahora, hablemos entonces cómo identificamos que un objeto es interestelar. Tenemos que hablar un poco de las órbitas, los tipos de órbitas que presentan los cuerpos. Bien sabemos que los planetas y asteroides orbitan al Sol formando una elipse, que es esta curva roja que tenemos acá. Las elipses tienen un valor llamado excentricidad que nos dice qué tan alargada es la curva. En el caso de esta curva roja tiene una excentricidad de 0,5. Ahora, esa excentricidad puede llegar hasta un valor cercano a 1 y cuando ya llega a un valor cercano a 1, se considera en realidad que ya no es una elipse, sino que es una parábola. Todavía en ese valor de excentricidad se puede decir que puede ser un objeto del sistema solar, pero con mucha velocidad. Si un cometa se acerca con demasiada velocidad, termina formando una parábola y luego se aleja para no volver al sistema solar. O sea, esta sería una órbita que expulsaría un cometa del sistema solar fuera del sistema solar. O sea que nuestro propio Sol puede expulsar cometas con órbitas de excentricidad 1. Cuando la excentricidad de la órbita del cometa es mayor a 1, 1,1, 1,2 y así sucesivamente hasta 2, ya entonces la curva de esa función no es cerrada, sino que es totalmente abierta. ¿Qué significa? Bueno, que el objeto que está haciendo esa trayectoria viene desde muy lejos, supongamos infinito, y va a pasar cerca de nosotros y luego se vuelve a ir al infinito. O sea, ese objeto no está amarrado gravitacionalmente a nuestro Sol. Entonces, cada vez que descubrimos un asteroide o cometa que tiene una excentricidad mayor a 1, entonces podemos decir, ese objeto no se formó en el sistema solar, está solo pasando por aquí y la gravedad del Sol la va a curvar un poco y luego lo va a volver a dejar irse en su camino hacia la galaxia, hacia el espacio interestelar. Entonces, cualquier objeto con excentricidad mayor a 1 es interestelar. Y en el caso de Oumuamua, Borisov, I3 y Atlas, cuando se determinó su órbita y su excentricidad, fue que se dieron cuenta que era mayor a 1 y que por ende no era un objeto del sistema solar. Otra característica para saber que no es del sistema solar, estudiar su espectro. Cuando estudiamos el espectro de los cometas, podemos averiguar un poco la composición química. Y cuando vemos composición química un poco peculiar, podemos decir, ok, la química de este objeto no se parece tanto a la de los cometas de nuestro sistema solar, por ende es un objeto de afuera. En el caso de Oumuamua y Borisov, como les dije previamente, ya se había visto que habían ciertas características químicas atípicas. Entonces, el 3 y Atlas no se quedó atrás, porque más adelante vamos a ver que en realidad también es bastante peculiar en ese sentido. Bien, concentrémonos entonces en las características extrañas de 3 y Atlas. Primero, la composición química.
A diferencia de los cometas típicos, contiene una proporción de níquel que nunca antes se había observado en la naturaleza, junto con dióxido de carbono y cianuro. Ahora, el dióxido de carbono y el cianuro sí se ha visto en otros cometas, incluso en el paso del cometa Halley en 1910, creo. Pasó tan cerca que se hizo famoso las noticias de que el cianuro en la cola del cometa Halley iba a llegar a la atmósfera de la Tierra y iba a envenenar la atmósfera. Y se volvieron locos en esa época, era el fin del mundo. Después se dieron cuenta que la cantidad de cianuro no era lo suficiente como para hacer realmente un daño. Pero ya se sabía que había cianuro en las colas de los cometas. Carbono también se ha conseguido, o sea, hay cometas oscuros que se le llaman cometas oscuros ricos en carbono. Ahora, la naturaleza esta del níquel en realidad no es tan extraña. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo extraño realmente en este cometa con respecto al níquel? Es la proporción. Casi siempre se consigue cierta cantidad de hierro y níquel en los cometas del sistema solar. Normalmente el hierro es 10 veces mayor al níquel. Eso es lo que se ve típicamente en los cometas del sistema solar. En el caso de 3 y Atlas ocurre lo contrario. La proporción de níquel es superior a la de hierro. Y eso ya lo hace un poco peculiar. Pero digo un poco, no sé, porque normalmente en las noticias han utilizado ese punto para decir, oye, si este objeto es rico en níquel es porque tal vez es artificial. Y es que en la naturaleza conseguir tanta cantidad de níquel es un poco peculiar, pero no es imposible. Pero eso no es suficiente argumento para decir que es un objeto artificial, la verdad. Solo se puede decir que el lugar donde se formó es químicamente distinto al sistema solar. O sea, la estrella donde se formó este cometa posiblemente era más rico en níquel. Otra cosa, tamaño y velocidad. Pues que sea el primer objeto interestelar mayor a metros, o sea, de tamaño de kilómetros, 20 kilómetros aproximadamente, y una velocidad tan alta, hace especular de nuevo que puede ser un objeto extraño, tal, pero realmente, si vemos los tamaños de los cometas de nuestro sistema solar, hay cometas también en el orden de las decenas de kilómetros, o sea que no es tan raro conseguir objetos tan grandes, y la verdad es que se conoce de un cometa del sistema solar que supera por mucho ese tamaño, así que no es tampoco tan peculiar. La trayectoria inusual. Algunos argumentan que su órbita está muy cerca del plano del sistema solar y que eso es señales de intencionalidad, de que se envió intencionalmente hacia el sistema solar. Y bueno, más adelante vamos a analizar un poco más lo de las órbitas, pero tampoco debería ser una rareza, la verdad. O sea, los cometas pueden llegarnos en cualquier dirección y por estadística alguno va a pasar en la dirección del plano del sistema solar. Así que bueno, otra de las rarezas que presentó una anticola muy previo a lo que se esperaba. Normalmente los cometas generan primero una cola y a medida que se acercan al Sol presentan algo llamado anticola que vamos a ver más adelante, pero este presentó primero la anticola y luego la cola. De nuevo, los medios de comunicaciones salieron a decir esto es señales de que encendió un motor para frenar. Pero no, vamos a hablar, luego va a hablar un poco qué es la anticola, porque esto de nuevo es más exageración de los medios. Algunos hablan de que su brillo es un poco anómalo, es un poco inusual, porque es un poco más azul que el resto de los cometas del sistema solar, que suelen ser más como del color verde. Pero en realidad, si analizamos un poco al Borisov, el Borisov también tenía un poco de tonalidad azul, así que tampoco es tan extraño. De nuevo, puede ser culpa de una química distinta donde se forma este cuerpo. Y bueno, que la luz de este objeto tiene una polarización negativa extrema, pero de nuevo podemos asociarlo a una química diferente. O sea, tampoco podemos volvernos de tomar estas peculiaridades del objeto como para decir que es totalmente creado de manera artificial. No. Sino que tenemos que entender y tal vez empezar a cuestionarnos cómo es la química de los otros sistemas estelares. O sea, tal vez donde nacen las otras estrellas, la composición química no tiene la misma proporción que la de nuestro sistema solar, y eso es factible. Y que este objeto nos esté mostrando eso, nos está dando tal vez prueba de que, ok, tal vez la química de estos otros cuerpos estelares, donde se forman estas otras estrellas, es ligeramente distinta, y no tiene nada de malo ni nada de alienígena. Bien, hablemos un poco entonces de las órbitas.
estas extrañas órbitas que hablan de que por qué el 3i Atlas tiene una órbita tan extraña. Primero veamos las órbitas de los dos interestelares anteriores. Si vemos, la roja de acá es Oumuamua y la amarilla es Borisov. Pueden ver que Oumuamua entró en una órbita muy cercana al Sol y fue tan cercana que la gravedad del Sol la terminó desviando 66 grados, haciendo que se revolviera el objeto y saliera disparado en otra dirección. En el caso de Borisov, este pasó más allá de la órbita de Marte y la gravedad del Sol no fue tan fuerte desviando la trayectoria, la desvió un poco, pero no tanto. Pueden ver que no entró en la dirección del plano de nuestro sistema solar, sino que entraron en otras direcciones, un poco al azar. Pero si analizamos un poco la órbita de los cometas de nuestro sistema solar, aquí tenemos algunos cometas, por ejemplo, la trayectoria del Halley, la trayectoria del Hyakutake, como les mencioné antes, del Encke y del Hale-Bopp. Podemos ver que muchos de los del sistema solar sí pasan en el plano de nuestro sistema solar, debido a que, bueno, gran parte de los cuerpos del sistema solar buscan estar en el plano por conservación del momentum, pero hay algunos de nuestro propio sistema solar que no obedece eso y entran en cualquier otra dirección. Entonces, no podemos asociar que hay una órbita única para cada cuerpo. O sea, no podemos decir, todos los cometas del sistema solar tienen que estar en el plano y todos los cometas interestelares tienen que estar en otra dirección. No, eso no es así. O sea, no tenemos suficientes observaciones para afirmar tal cosa, sino que por estadística, cualquier dirección es igual de válida. O sea, que entrara en el plano de nuestro sistema solar o entrara en otra dirección tenía la misma probabilidad. Y en el caso incluso de los cometas de nuestro propio sistema solar, hay muchos que ni siquiera entran en el plano de nuestro sistema solar, sino que toman otra órbita totalmente distinta. Así que esto de las órbitas se tiene que tomar con cuidado, no se puede generalizar así por así. En lo de las... hace poco el cometa 3i Atlas no se podía observar porque lamentablemente desde la posición de la Tierra no era favorable y desde nuestra perspectiva parecía que estaba pasando detrás del Sol. Así que tuvimos que esperar hasta más o menos hace unos días que ya se logró empezar a alejar del Sol y ya se están obteniendo las primeras imágenes después de el paso cercano al Sol de este cometa. Y entre esas primeras imágenes está esta tomada por Yerger, donde muestra que aparentemente ahora el cometa 3i Atlas está experimentando formación de varias colas, unas 4 colas al menos en esta imagen. Ya están empezando a verse algunas publicaciones por ahí, posiblemente van a aumentar más, de que esto es señales de que el cometa en realidad encendió cohetes y esta es la estela de los distintos cohetes del objeto. Y otra señal de que es un objeto artificial. Y de nuevo hay que tomar esto con cuidado. Analicemos mejor la historia de los otros cometas. Por ejemplo, si vemos en la historia, el gran cometa de 1744, que era un cometa del sistema solar, fue famoso por experimentar varias colas. Y estas colas eran gigantes y súper brillantes. 6 colas se le llegó a detectar incluso. Lo que muestra que la presencia de distintas colas en los cometas no es anormal, es común. Así que, bueno, si ven las noticias más adelante de que este cometa ahora tiene varias colas, no se alarmen. Eso ya ha pasado en otros cometas, así que sigue teniendo cierto comportamiento típico. Lo de la anticola, que muchos hablaban de que la presencia de anticola en el cometa 3i Atlas era señal de que era algo artificial. Aquí hay un par de fotos de cometas del sistema solar, de nuestro sistema solar, que presentan también la presencia de anticolas. Las anticolas no son tan extrañas. Hay dos posibilidades de que se formen una anticola. Una es un juego un poco de posición de cómo está la cola vista desde nuestra perspectiva, y en realidad podría ser que estamos viendo la cola del cometa torcerse y esto que está aquí sería parte de la cola realmente y se vería como una anticola. O la otra razón puede ser es que la cantidad de luz y calor que le está llegando a cierta área del frente del cometa es tan alta que hace que el material que esté ahí se vaporice y se eyecte en esa dirección hacia adelante, como por ejemplo la imagen que tenemos acá. Entonces, las presencias de las anticolas no son extrañas, ya se han visto en otros cometas. Lo peculiar del 3i Atlas, bueno, que se le formó primero la anticola que la cola. Eso tal vez tiene que ver un poco de nuevo con la química de este objeto. Este objeto ha estado millones de años orbitando la galaxia, ha pasado por regiones tal vez demasiado frías
y al acercarse al Sol posiblemente sublimó muy rápido algún material muy superficial que terminó formando la anticola. Es una suposición, por ejemplo, natural de por qué se podría formar una anticola. Pero el caso de las anticolas se tienen que estudiar más. No se conoce a ciencia cierta todos los mecanismos que forman anticolas, pero tampoco son cosas raras que solo le pasan al cometa interestelar. Los cometas de nuestro sistema solar también experimentan fenómenos normales de este tipo y no los llamamos objetos artificiales por eso. Con respecto a la química, la química peculiar que tiene el 3i Atlas, donde dicen que tiene níquel. Bueno, antes les dije que el Borisov, el 2i Borisov, también se le había visto una química peculiar con presencia de níquel. Y eso llamó la atención de los astrónomos. Y en el 2021, dos grupos de astrónomos comenzaron a investigar datos espectroscópicos de los cometas de nuestro sistema solar y se dieron cuenta que en realidad también los cometas del sistema solar presentan presencia de níquel y hierro en sus atmósferas, lo que indica que no es una rareza realmente. O sea, si los cometas de nuestro sistema solar tienen níquel y hierro en las atmósferas, entonces que los interestelares tengan tampoco los hace peculiares. Ahora, que la abundancia de níquel sea un poco distinta a la de los del sistema solar, de nuevo se puede explicar un poco con, pues, donde se formó este objeto, tal vez había más riqueza o abundancia de níquel y por eso vemos esa desproporción. Pero que haya níquel sublimado en la atmósfera del cometa no es extraño porque los cometas del sistema solar también lo presentan. Aquí abajo pueden ver un poco más la noticia sobre esta publicación del 2021, que no es nueva. Ahora, el mecanismo que hace que el níquel y el hierro sublime no está bien conocido. Todavía se tiene que estudiar mejor. O sea, que es algo nuevo, pero que no es raro, sino que también ocurre en los cometas de nuestro sistema solar, solo que no nos habíamos dado cuenta hasta que se estudió el Borisov y ahora el 3i Atlas también lo trae a colación que hace ruido, pero realmente no es tan peculiar. O sea, también existe acá. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Como hemos mostrado, gran parte de lo que se dice y que es extremadamente extraño en el 3i Atlas no es tan extraño realmente. Sino que lo que ocurre es que la comunidad desconoce mucho sobre la dinámica y composición química de los cometas y cuando leen una noticia que le dice este cometa tiene esto, de una vez la gente entra en alarmado diciendo, eso entonces es de otro mundo y tal vez es alienígena y tal. No. Lo que yo recomiendo para evitar de caer en ese tipo de falsa información es aplicar lo mismo que se aplica para descubrir cuando una noticia es falsa. Hay aquí un conjunto de reglas. Primero, ser crítico. Probablemente, si usted siente que lo que está leyendo no es real, es muy posible que no sea real. Segundo, vea bien quién está afirmando esta noticia, porque muchas veces la mayoría de los medios dicen, la NASA dijo esto, pero en qué paper, publicación, lugar exacto se publicó y si es verdad que la NASA lo publicó. Porque muchas veces la NASA no hace estas investigaciones. La mayoría de las investigaciones de astronomía la hacen otras instituciones que no son la NASA. Tercero, revisar las noticias que esté escrita por un medio de confianza. Muchas veces ahora nos guiamos por lo que dijo un TikToker, lo que dijo alguien en Instagram, un video de YouTube, tal, y no vemos los medios de confianza. Y aún así, ahora los medios de comunicación de confianza también caen en agarrar una noticia que vieron en redes sociales y publicarla. Así que aún así hay que agarrar con pinzas si sale todavía en un medio oficial. Fíjate bien en la dirección web de donde vienen esas noticias. Muchas veces esas direcciones son cualquier medio de publicación extraño. 5. Miren bien la fecha de publicaciones. Muchas veces se comparten fotos o noticias antiguas y dicen, esta es reciente, lo que también ayuda a desinformar un poco de cuándo en realidad fue publicado. La 7. Ten cuidado de cómo se redacta esa noticia. Si ven que la redacción no es buena, sospechen de ella. Posiblemente fue escrito por cualquier persona. 8. Las fotos. Actualmente las fotos pueden ser editadas y con la ayuda de inteligencia artificial se pueden crear hasta nuevas. Así que lo recomendable es tomar las imágenes que estás viendo, subirlas a Google. Google ya te permite agarrar una foto, subirla y él te dice cuáles son los posibles orígenes
de esa foto. Si veis que son puras páginas extrañas, duden del origen de ella. 9. No reenvíe de una vez lo que le llegue. Primero, investigue la fuente, haga todos los pasos anteriores y cuando confirme que es una noticia real, puede reenviársela a sus amigos. Sospecha también mucho de las noticias que dicen muchas veces reenviadas. Y por último, lee la noticia entera, no solo quédate con el título, porque ahora los medios de comunicación utilizan para atraer a la gente títulos rimbombantes, títulos exagerados, y cuando le entras a la noticia te das cuenta que es algo mucho más sencillo de lo que decía el título. Lamentablemente siempre vamos a tener gente que va a tomar estas noticias y va a crear teorías conspiranoicas. Y como se ve en esta imagen, muchas veces ellos se agarran de estas peculiaridades que tenga el objeto para decir, estas son las pruebas irrefutables de que este objeto es lo que yo digo. Cuando en realidad en toda observación científica siempre vamos a ver ciertos datos que siguen una tendencia, pero siempre van a haber datos o valores que son atípicos, un poco fuera de la tendencia, y eso no está mal, y tampoco significa que la tendencia es falsa, tampoco que el valor atípico exista significa que ese es un error. Siempre en la naturaleza van a haber cosas distintas a las que son en promedio, pero los conspiranoicos siempre van a tomar a decir, no, lo que digan los científicos es mentira para controlarnos, y esta medida típica es la prueba irrefutable de lo que yo digo. Y es tan exagerada a veces la situación que en el caso del cometa 3 y Atlas llegaron a publicar, ya ustedes me imagino que lo habrán visto, imágenes de un microorganismo diciendo que eran fotos reales del cometa y que eran señales claras de que es una nave, y muchos lo recompartieron y se lo creyeron sin ni siquiera analizar un poco el origen de esta noticia. O sea, hay que tener mucho cuidado porque gran parte del ruido que ha venido acompañado de este cometa viene realmente de la desinformación, de no conocer bien qué son los cometas, cuál es la dinámica de los cometas, si otros cometas ya tienen estas características o no, y por eso caen en sentir como que no, este objeto es demasiado extraño, cuando en realidad solo tiene ciertos valores atípicos, pero no son tan extraños realmente. Ya otros cuerpos han experimentado cosas similares. Así que bueno, ahora, ¿qué información podemos sacarle de estos cuerpos interestelares? Pues mucha en realidad, porque de ellos podemos aprender cómo se forman otros sistemas solares. O sea, estos cuerpos nos traen información química de otros sistemas estelares más lejanos al nuestro. Nos dice o nos enseña un poco cómo puede ser la composición química, cómo puede ocurrir la dinámica entre estos cuerpos, porque, por ejemplo, ¿por qué estos cuerpos fueron expulsados de su estrella? Bueno, hay posibles fenómenos físicos que se pueden estar dando, por ejemplo, migraciones de planetas gigantes. O sea, en otros sistemas estelares, estos planetas se pueden desplazar de su órbita y perturbar la órbita de los cuerpos más pequeños y expulsarlos de ellos. Entonces, que haya estos cuerpos flotando por ahí puede ser señales de que estas migraciones ocurren. Ya incluso en nuestro propio sistema solar hemos detectado la posibilidad de que los planetas Urano y Neptuno hayan experimentado una migración de órbita entre ellos. Así que esto nos demuestra que también esto puede ocurrir en otros sistemas estelares. Pueden también hablarnos un poco de cómo gravitacionalmente otros sistemas, como por ejemplo sistemas binarios, pueden ayudar a que estos cuerpos estelares se expulsen y se diseminen por el sistema interestelar. Así que también nos habla un poco de la dinámica de otros cuerpos. O también la posibilidad de que algunas nubes moleculares muy densas atraviesen ciertos sistemas estelares y terminen arrancándole cuerpos como estos. Este es menos probable, pero no se puede descartar. Básicamente, ¿qué nos enseñan estos cuerpos? De la dinámica que existe entre otros sistemas estelares y su medio alrededor, que también ocurre en nuestro sistema solar, porque nuestro sistema solar también expulsa cuerpos como este. Así que nos muestra que esta dinámica puede ocurrir también en otros sistemas solares. Otras implicaciones, bueno, que nos pueden ayudar a comprender cómo se forman otros sistemas planetarios. El estudio de estos cuerpos interestelares nos da una idea, una evidencia observacional directa de la eficiencia de los mecanismos de eyección de estos cuerpos menores, porque, por ejemplo, la frecuencia que puede cruzar estos cuerpos en nuestro sistema solar nos da una tasa de cuántos de ellos pueden haber. En el pasado no los descubríamos, no
fuera porque no existiera. Puede ser que en el pasado hayan pasado cuerpos interestelares más grandes en nuestro sistema solar, pero no teníamos las herramientas para observarlos. O sea que pueden ser muy comunes en realidad. Y si se fijan, en pocos años ya hemos visto 3 de ellos. Y cuando el telescopios más grandes entren en operación, como el Vera Rubik, puede ser que consigamos muchos más en las próximas décadas. Por ejemplo, se espera que el Vera Rubik descubra en 10 años entre 5 a 50 de estos nuevos cuerpos, más pequeños obviamente. Decimos entre 5 y 50 porque no sabemos muy bien cuál es la tasa de ellos. El Vera Rubik nos dirá cuál es la tasa física de estos cuerpos interestelares. Así que más adelante vamos a seguir viendo noticias de el 4i Vera Rubik posiblemente, el 5i Vera Rubik o otro telescopio que lo descubra antes. Así que vamos a seguir viendo noticias de objetos interestelares y tal vez aprendamos más aún de la química de estos cuerpos. O sea, vamos a empezar a entender por qué es tan peculiar. También analizar la composición y las características únicas de estos objetos eyectados nos permiten a los científicos inferir propiedades cruciales de sus sistemas planetarios progenitores. Esto incluye información sobre entorno químico de sus discos protoplanetarios, probablemente la presencia y migraciones de planetas gigantes en el interior de estos sistemas estelares, la dinámica general de su formación y, por ejemplo, los altos contenidos de dióxido de carbono que se vio en el Boris o de alto contenido de níquel que se vio en el cometa Atlas, nos ayude también a entender un poco la química de estos otros sistemas estelares más allá de nuestro sistema solar. Así que estudiarlos nos ayuda a entender un poco más cómo es el resto de los sistemas que orbitan a nuestra galaxia, que nos muestra que no son exactamente igual al nuestro, sino que tienen sus diferencias. Y eso es interesante. Por último, bueno, darles las gracias a los que estuvieron presentes, dejarles aquí un pequeño chistecito de por qué tal vez no terminó de llegar la nave espacial, como decían los conspiranoicos, que el 3i Atlas iba a cambiar su órbita y se iba a acercar a la Tierra. En realidad, el cometa actualmente ya está siendo observado de nuevo, como les dije, y muestra que sigue una órbita tal cual establecida por las observaciones anteriores, o sea que no se desvió nada, no cambió de órbita, y si llegó a experimentar una aceleración, puede ser muy pequeña y se puede explicar con la expulsión de los gases que tiene el mismo cometa. Y eso se ha visto ya también en otros cometas del sistema solar. La expulsión de gases del cometa puede cambiar un poco la velocidad del mismo, pero no suficiente como para sacarlo de su órbita. Así que no se preocupen, el 3i Atlas sigue su recorrido normal, tiene sus peculiaridades, pero eso realmente es lo que nos está enseñando cómo es la dinámica y la química más allá de nuestro sistema solar, más que preocuparnos por lo que pueda llegar a ser en realidad realmente. Así que bueno, ahora sí podríamos empezar, si hay algunas preguntas, no sé si Audio estás por ahí. Sí, Paul, positivo, estoy por acá. Bueno, Paul, ante todo, gracias por la presentación, muy ilustrativa, muy buena. Al final estuvo muy bueno también con ese chiste. Muy detallada, dentro de todo excelente, o sea, te felicito. Y quedaron claros muchos aspectos respecto no solamente al cometa T1 Atlas, sino también a los cometas en general. Por cierto, muy bueno esa recapitulación que tú hiciste de los 2 cometas interestelares previos, que como tú bien señalaste, curiosamente pasaron desapercibidos. O sea, ninguna... Esos no salieron por los medios, nadie se preocupó por ellos, pero el tercero fue... Sí, el tercero es el que ha acaparado, digamos, toda la atención de los medios en cuanto a especulaciones y demás aspectos raros, digamos. Paul, sí, tenemos acá, nos llegan unas preguntas de las personas que nos han estado viendo en esta transmisión, a quienes agradecemos su presencia. Nuestro amigo Abdiel Santiago, a quien le enviamos un saludo, él comenta, se habla mucho de que después de pasar por el perihelio, para los que no son muy lejos del tema, el perihelio es el punto más próximo a la órbita con respecto al Sol, ha cambiado de color y ha habido una ligera aceleración no gravitacional. Él consulta, ¿cómo se explica si no tiene una pérdida de masa significativa? Bien, el cambio de color, en efecto, algunos han reportado un ligero cambio de color, como dije, tal vez un poco más azul, pero el cambio de color, cuando vemos un color en un cometa, lo que estamos viendo es abundancia de un elemento químico en específico, cuyo elemento, al ser ionizado por la luz del Sol, emite en una frecuencia específica, que es un color en general.
Lo que ocurre con el cambio de color posiblemente es que al acercarse al Sol comenzó a sublimar otro elemento químico en la superficie del cometa que empezó a hacer un cambio de tonalidad del mismo. Lo que tenemos que hacer es esperar más observaciones para verificar qué elemento químico está presente ahora que está haciendo ese cambio de color. Así que el cambio de color, más que algo extraño, nos está indicando que hay otro elemento químico sublimándose en este momento, tal vez por la mayor cantidad de calor, claro, al acercarse al perihelio. Ahora, el cambio de velocidad, sí se experimentó un pequeño cambio de velocidad, pero de nuevo, las últimas observaciones recientes muestran que es muy pequeño y que sí se podría explicar realmente con la pérdida de gases, o sea, que es una aceleración debido a la cola o la propulsión que dan los gases a medida que se expulsan del cometa. Y si se ven en las últimas imágenes, el cometa está experimentando unas 4 posibles colas, lo que muestra que sí hay una tasa de pérdida de gas que podría justificar esta aceleración. Así que no es una aceleración anómala, en realidad otros cometas del sistema solar experimentan aceleraciones causadas por pérdida de material, así que lo que estaría mostrando es un cometa típico realmente, que no sabemos, no hemos medido bien la tasa actual. Bueno, se necesitan más observaciones, apenas acaba de salir desde nuestra perspectiva detrás del Sol, hay pocas observaciones, pero van a seguir incrementando. Así que lo que sí se sabe es que la órbita se mantiene estable, no cambió su dirección ni nada, así que no es que se está desviando, no. El cometa sigue su trayectoria normal con una pequeña aceleración, pero hasta ahora el valor de la aceleración entra entre lo esperado por pérdida de material de la cola. Ya, excelente. Agdiel también hace otro comentario. Él dice, hay que tomar en cuenta que el origen de la hipótesis sobre un origen artificial y las peculiaridades llamativas vienen de un astrofísico reconocido del Departamento de Astrofísica de Harvard. Y luego se expandió y se exageró a medios y a redes sociales. Pero también es cierto que él mismo reconoció desde el principio que la explicación natural era la más plausible. Y obviamente eso no sale en los medios. Bueno, es un comentario que hace Agdiel. Eso es muy importante. Aquí hay que recalcar, ¿quién ha inflado la noticia realmente? Realmente no ha sido la comunidad científica, han sido los medios, que toman con pinza lo que más les gusta porque se vende y lo otro lo suelen ocultar. En el caso del astrofísico que él menciona es Avi Loeb. Avi Loeb tiene una trayectoria muy reconocida en el mundo académico. No es cualquier loquito, no. Pero en la misma comunidad científica sabemos que Avi Loeb también se aprovecha de los medios dándole lo que ellos quieren escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que él agarra, realza un poco más alguna hipótesis que le sabe que se va a vender bien y luego aclara, obviamente siempre aclara, de que esa hipótesis no es la más probable. Pero a los medios no le importa esa aclaración y se queda con el resto y lo difunde. ¿Por qué Avi Loeb hace esto? Porque no es tonto, sabe que eso le da visibilidad. Y mientras tenga visibilidad, así hablen bien o mal de ti, están hablando de ti. O sea, entonces Avi Loeb se aprovecha de eso. ¿Está bien o está mal? Eso queda en la ética de cada persona. Yo no lo voy a juzgar, pero admito que los medios de comunicaciones sí se aprovechan y toman solo lo que les interesa. Y eso sí lo critico yo, a los medios de comunicaciones más que todo. Lamentablemente, el periodismo actual, digital, se ha vuelto muy amarillista, ya que lo que importan son los clics, las observaciones, más que la veracidad de la noticia. Ya eso queda más en la ética periodística que se tiene que depurar, pero en la comunidad científica lo único que podemos hacer es usar estos medios para tratar de explicar un poco más claro lo que realmente pasa, para, bueno, tratar de mitigar los efectos del amarillismo del periodismo, lamentablemente. Totalmente, Paul. Comparto plenamente ese comentario contigo. Y de hecho, algo también cuestionable en los medios, sobre todo si tienen la manera, es que a veces este tipo de noticias y no invitan a un astrofísico o a un astrónomo reconocido. Bueno, acá en Chile la ventaja es que por lo general invitan astrónomos de la talla de como el profesor José Massa, por ejemplo, que es un reconocido astrónomo y divulgador científico. Pero lamentablemente en otros países, a veces incluso hasta teniendo a la mano un planetario o algo así, no, contactan a un astrólogo, a un vidente o a otra persona que obviamente no es quien para emitir juicios de valor de este tipo de temas. Exacto. Porque bueno, lamentablemente lo llamativo es lo que venden, no lo real o lo verídico. Es lo triste. Paula, hay otra pregunta por acá de los amigos de Astrocuentos Bien Contados, a quienes les enviamos un cordial saludo.
Saludos. Bueno, primero te hacen un comentario. Gracias, Paul. Excelente información el comenta. Okay. Pregunta, aparte de la órbita hiperbólica que da inicio a que sea un objeto interestelar, ¿no hay otra condición de este objeto que lo diferencie de los cometas del sistema solar? La otra marca de que no es un objeto de nuestro sistema solar es la química, que tanto en el Borisov como en el Oumuamua y como en el 3i Atlas siempre tiene una peculiaridad. Siempre hay abundancia de un elemento específico distinta a la de nuestros cometas del sistema solar. Así que la marca química es otra señal de que no es un objeto de nuestro sistema solar. Lo curioso, bueno, que los tres que conocemos tienen marcas distintas, sí, pero eso también nos muestra que tal vez la química fuera de nuestro sistema solar es más compleja, es más variada. Hay que seguir observando los siguientes objetos interestelares para entender un poco más de eso, pero hasta ahora las dos marcas indicativas son la órbita hiperbólica, la química peculiar, y la alta velocidad, que siempre estos objetos tienen una alta velocidad debido a que vienen desde otros sistemas estelares. Posiblemente ya han interactuado con otras estrellas que les han dado impulso gravitacional y han aumentado su velocidad. Por ejemplo, cuando se acercan a nuestro Sol los impulsa también. Entonces, ya posiblemente han tenido varias interacciones en su camino. Sí. Abdiel Santiago, nuestro amigo, hace el comentario. Algo que me llama de todo esto es que la gente dice mucho, este cometa es raro, esta característica es muy rara, esto no es común, pero raro con respecto a qué, dice. Exacto. Si lo raro y lo que no es común, lo común del universo, y lo que conocemos como referencia para comparar no es ni el 1% de la galaxia. Él comenta, al estudiar el universo raro y lo misterioso es lo primero que te vas a encontrar. Totalmente, así. En efecto, o sea, interestelares solo hemos observado 3, tal vez han pasado más, pero solo hemos observado 3 con nuestros instrumentos. No es suficiente la estadística para decir, son muy raros, o sea, realmente, tal vez, y si los raros son nuestros cometas, los cometas de nuestro sistema solar, tal vez esos son los raros, y la química de los otros es la común. Tal vez en el futuro, cuando hayan visto demasiados interestelares, digan, la mayoría de los cometas son afuera del sistema solar son así, nosotros somos los que tenemos cometas de este estilo. Puede ser. Claro, es una posibilidad, pero como tú bien dices, falta más estadística, digamos, falta más estadística, más observación. Comparar, así que no podemos decir raro, como dice bien Abdiel, raro con respecto a quién. O sea, todavía no podemos medirnos bien con respecto a los demás. Paul, yo tengo una consulta, bueno, una consulta incluso a nivel divulgativo, ¿no? Se ha dicho mucho que los cometas, obviamente sobre todo los de nuestro sistema solar, han podido contribuir a la formación de vida como la conocemos. ¿Qué dice la exobiología al respecto? Y si tú puedes ilustrarnos un poco más sobre el tema. Bien. La vida que nosotros conocemos depende de ciertos elementos químicos, entre ellos agua, obviamente, y los cometas son objetos que transportan agua, eso se conoce. Elementos orgánicos que están compuestos de átomos de carbono. Los cometas se han conseguido que también contienen elementos en base a carbono, o sea, elementos orgánicos, aminoácidos, por ejemplo, y que estos cuerpos sean abundantes de estos elementos en el sistema solar da señales de que tal vez fueron ellos los que terminaron trayendo tanto el agua como estos elementos orgánicos a los planetas. Y una vez en los planetas se dieron las condiciones para que estos elementos orgánicos pues comenzaron a reaccionar químicamente entre ellos y a la larga formaran la vida. Esa es la teoría que actualmente se tiene. Y que se siga consiguiendo elementos orgánicos y agua en estos cuerpos, tanto en los del sistema solar como los interestelares, dan idea o refuerzan esta idea de que posiblemente estos cuerpos sean los que siembren los bloques para que se forme la vida. No es que transporten vida en ellos, no, pero llevan los bloques primordiales para que la vida pueda surgir de esos bloques, de esos elementos químicos. Entonces, ¿por qué los cometas y no los asteroides? Bueno, porque los asteroides tienen menos agua, y aunque también se han visto elementos químicos orgánicos, pues puede ser que los cometas tengan una proporción mayor. Eso también todavía no está claro. Todavía no hemos estudiado químicamente bien a los cometas del sistema solar para poder afirmar que son los cometas. Pueden ser que sean los asteroides realmente los que siembren los elementos necesarios para la vida. Pero con el tiempo y hayan más sondas visitando estos cuerpos, porque lo que hay que hacer es visitarlos propiamente, tomar muestras de ellos para traerlas y estudiarlas. Cuando haya más sondas aún de esas, porque ya hay algunas que lo han hecho, podemos entonces decir con más certeza, no, mira, si son los cometas o son los asteroides los que contribuyen a que los bloques de la vida, de la química orgánica, llegaran a nuestro planeta.
queda todavía por estudiar eso, todavía falta. Claro. Bueno, Francisco Gabriel, nuestro presidente del GAS, a quien le enviamos un saludo y estuvo viendo la transmisión, hace un comentario. Él dice: creo debería alguien poner en órbita solar una sonda en espera de un nuevo visitante interestelar para ir a su encuentro para hacer un reconocimiento in situ. Bueno, la idea obviamente sería maravillosa, pero sería bueno en qué órbita pudiésemos emplazar un objeto así. Eso es complicado porque no hay manera como predecir eso. O sea, nos llega de cualquier lado. Si vemos los 3 que nos han visitado, sí. Uno pasó muy cerca del Sol, que fue Oumuamua, pero Borisov fue más allá de Marte y el Atlas fue más o menos a la altura de Marte, pero ¿en qué parte de la órbita de Marte también? Porque si el satélite está, por ejemplo, en oposición a la Tierra, y el cometa pasa cerca de la Tierra, ya el satélite está muy lejos para visitar al cometa, en el caso de que aparezca otro cometa, por ejemplo. Entonces, tendríamos que tener un enjambre de estos cuerpos, de estos satélites, en varias partes del sistema solar y rogar que un cometa o un asteroide interestelar pase cerca de ellos. Económicamente, ningún país, lamentablemente, creo que enfrente un proyecto de esa magnitud. Sí, así y que es algo no predecible, digamos. Porque, exacto, no es predecible. Así que la única oportunidad de que mandemos una sonda a un objeto interestelar es que lo observemos tan antes, pero tan antes que nos dé tiempo de construir una sonda y enviarla antes de que nos alcance. Sí, algo parecido, pero guardando distancia, pero algo parecido a cuando el Halley pasó en el 86, porque fue el primer pase del Halley, ya con una era espacial en desarrollo. Entonces, como ya se sabía dónde iba a pasar y el periodo, ¿por dónde? Se lanzaron varias sondas, entre esa Giotto, que fue la más famosa, a su encuentro. Pero como tú bien dices, sería, digamos, un proyecto de un enjambre de satélites que estuvieran en alerta, digamos. En alerta y en órbita entre, no sé, entre la Tierra y más allá de Marte para aumentar la probabilidad de que pase por cerca de uno. Bueno, pero económicamente... Disculpa, pero con este cometa, con T1 Atlas, hubo la particularidad que en Marte se hizo la observación con una sonda que estaba en su órbita. Sí, a pesar de que la sonda no fue hecha para eso, el cometa pasó tan cerca de Marte que se aprovechó la sonda y se pudo observar. Los datos no son los mejores porque, recordemos, es una cámara hecha para observar la superficie de Marte, que es mucho más brillante que un cometa. Claro. Sí. Puro observar, así que sería el primer cometa interestelar visto desde otro mundo, desde el planeta Marte. Sí, exacto. Tuvo ese hito también en el 3.1 Atlas. Ya, bueno, no tenemos más preguntas en línea. Paul, muy buena presentación, te felicito, agradezco a quienes nos acompañaron en esta transmisión, espero que sea la primera de muchas para reiniciar este tipo de actividades divulgativas en el GAS. Yo quiera que se den más. Claro, por supuesto, ya tenemos otra programada, pero obviamente pues vamos a darla a conocer cuando la fecha ya esté más próxima, digamos. Y si tienes algunas palabras finales, Paul, para nuestra audiencia. Bueno, como les dije, mi recomendación es cada vez que vean una noticia así tan alarmante o primero apliquen las reglas para descubrir si algo es fake news o no. También aplica para las noticias científicas. No se alarmen con lo primero que ven. Recuerden, las redes sociales están manejadas por la gente. Y si la gente no aplica filtro a lo que se comparte, entonces lo que se comparte en redes sociales puede ser cualquier cosa. Así que antes de entrar en estos bulos informativos, busquemos las fuentes originales, busquemos fuentes confiables, publicaciones directas de instituciones científicas, incluso información de los otros cuerpos que ya se conocían para comparar nosotros mismos a ver qué tan peculiar es, qué tan raro es. Y tal vez nos descubramos que no son tan raros, sino que en realidad es más desinformación o desconocimiento de estos por la gente que realmente extraños. Así que siempre los invito. Busquen las fuentes y investiguen. Si tienen un astrónomo de confianza, bueno, llámense astrónomo de confianza, pero no caigamos en esto de publicar tanta noticia tan alarmante. Así que o pueden contactarnos en el GAS y nosotros trataremos de aclarar cualquier duda. En las redes sociales del GAS nos pueden preguntar y trataremos de darle enlaces más confiables a los que salen en las redes sociales. Totalmente. Bueno, Paul, muchas gracias por la presentación, gracias por tu tiempo. Gracias a los que estuvieron presentes. Gracias a todos los que estuvieron presentes siguiéndonos y bueno, estén pendientes de las siguientes actividades que vamos a hacer en el Grupo Astronómico del Zulia con propósitos divulgativos. Como ya comenté, ya tenemos otro webinar programado, pero obviamente lo vamos a anunciar cuando ya esté más próxima la fecha. Y bueno, muchas gracias a todos y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Paul, muchas gracias y cuídense todos. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Bye. Chao, chao.